Lo manifestábamos antes del corte. Me acompaña Rubén Ruiz, que es secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de Gas. Creo que lo dije bien. Antes que nada, gracias por tu presencia y corregime si está bien lo que he manifestado, Rubén. Perfecto, gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, la idea de charlar un poquito con vos tenía que ver con esto de lo que ustedes manifiestan como injusto del impuesto de la ganancia, porque en el medio de toda esta situación, digamos, en donde los salarios van perdiendo terreno cada día más con el tema de la inflación, ¿no es cierto? También la paritaria en este punto se muestra como perjudicial para un sector de los asalariados, ¿es así? Sí, efectivamente hay más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras que pagamos impuesto a la ganancia y que cada vez que a través de la pelea colectiva logramos algún aumento paritario, si alguno salió, vuelve a entrar. Entonces, es una calecita que nunca termina y que se lleva entre el 10 y el 30% de los salarios mensuales que deberíamos cobrar. Por lo tanto, ha llegado a un nivel de disminución del salario, se dan situaciones ridículas, es decir, ganás una lucha por un aumento salarial y no lo cobrás, Claro. porque se lo lleva el aumento a la ganancia. Entonces, la verdad que esta situación ha excedido lo que pasaba en otros momentos. Entendemos que somos 1 millón de una cantidad de millones más importantes de trabajadores registrados de este país, pero somos trabajadores que no tenemos ganancia por cobrar un sueldo. Esto es lo que hay que entender definitivamente. Claro. Se están haciendo parches que vuelven a la situación original a los 3 meses, y por eso compañeros de la energía eléctrica, de gas natural, telecomunicaciones, transporte, aeronáuticos, minera, televisiva, bancaria, nos hemos juntado en una mesa sindical para ponernos de acuerdo en una acción común, tratar de hablar con el gobierno, con los legisladores, con los funcionarios, para que esto se entienda, porque además somos los trabajadores que estamos registrados en todo. Cualquier dato que cruce cualquier organismo del Estado nos encuentra en el centro de esos datos. Por lo tanto, nosotros no evadimos, no fugamos, gastamos todo el salario en este país y lo que pretendemos es cobrarlo plenamente. A ver, Rubén, esto está contemplado en la ley 27617, que fue aprobada en el 2021, ¿no es cierto? Efectivamente. Nosotros en ese momento fuimos a una reunión con la Comisión de Presupuesto que estaba presidida por Carlos Heller, no sé si todavía la sigue presidiendo, y le explicamos exactamente lo mismo que estamos diciendo ahora, que no tenía sentido generar este parche, porque a los meses una cantidad importante de compañeros que salen por este parche vuelven a entrar. Y de hecho, esa ley original hablaba de que la actualización iba a ser anual. A los 3 meses tuvieron que actualizarlo, y a los 6 meses nuevamente, y a los 9 meses nuevamente. Y esto es así porque no se sube el mínimo imponible. No es cierto que se sube el mínimo imponible. Se sube el piso. Entonces, la tabla de escalas a partir de la cual te descuentan sigue siendo la misma. Entonces, vos podés ganar 300.000 pesos o 280.000, para ser más precisos, pero cuando cobras un peso más, empezás a tributar desde la tabla, que es 139.000. Entonces, un compañero que cobra ese sueldo no entiende por qué le descuentan el 20% del sueldo si efectivamente te tendrían que cobrar solo sobre el excedente. Pero no es así. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Porque lo que se modifica o no se modifica es el mínimo imponible contra esto que vos manifestás contra el piso, ¿puede ser? Claro, claro. No se modifica el mínimo no imponible, se modifica el piso. Claro. Si se modificara el mínimo no imponible, entonces sería que los trabajadores que cobran 280.000 pesos en adelante pagarían por el excedente de eso, y la tabla, la escala por la cual te cobran, actuaría a partir de los 280.000. Entonces el que cobra
290.000 pagaría muy poquito. Hoy el que cobra 290.000 paga un montón. Porque como la tabla no la mueven, empezás a pagar desde los 139.000 pesos, no de los 280.000. Claro. Ese es el engaña pichanga. Se lo dijimos. Sí, es irrisorio, sin lugar a dudas es irrisorio. A ver, obviamente esto tiene, o sea, repercute más en un momento en donde, o sea, es permanente en la Argentina, pero más por estos días, el tema de la inflación azota, digamos, ¿no? O sea, ya los sueldos en su común pierden un promedio de un 5% de manera mensual contra la inflación, o sea que esto encima, nada, es mayor el porcentaje, sin lugar a dudas. Absolutamente, pero nosotros queremos dejar en claro una cosa. No somos ni queremos ser trabajadores privilegiados. Si alguien te paga un salario mayor que otro es porque tu trabajo vale. Ningún patrón paga de más por algo que podría pagar de menos. Esto está claro acá y en cualquier lugar del mundo. El 1.000.000 y pico de trabajadores que pagan impuesto a la ganancia está en las actividades estratégicas y sensibles de la economía de este país. Servicios públicos, banco, minas, petróleo, transporte, y podemos seguir, ¿no? Y además, ahora que hemos constituido esta mesa sindical para enfrentar los efectos del impuesto a la ganancia, nos damos cuenta que hay actividades que no son conocidas y que pagan impuesto a la ganancia, y de los cuales depende la vida cotidiana de muchos otros millones. Porque cuando vos te quedás sin luz, sin agua, sin gas, sin actividad bancaria o financiera, sin recursos naturales, no te preguntás quiénes trabajan ahí. Ahí no trabajan todos los trabajadores, trabajamos una parte. Claro. Y nos pagan un salario acorde a lo que se necesita saber para trabajar en ese industria. Entonces, después te lo cobran. Yo te voy a poner un caso más general. Los técnicos administrativos actuales tienen que saber de SAP, que es un mecanismo que se usa en casi todas las grandes y medianas empresas, tanto para cuestiones administrativas, financieras, comerciales. Esa aplicación se actualiza permanentemente y vos tenés que estar actualizado, si no te quedás afuera, no podés trabajar. O sea, vos te capacitas, por lo tanto, cada vez estás avanzando un poco más en tu trabajo y te cobran por capacitarte. Es ridículo. Entonces, la verdad, nosotros somos solidarios con lo que pasa en este país, pero una cosa es ser solidarios, otra cosa es ser giles. Claro. Y esto hay que diferenciarlo, no porque ganemos más que otros, somos trabajadores privilegiados. De ninguna manera. Y además, todo lo que nosotros ganemos por no pagar el impuesto a la ganancia se va a quedar en este país, porque los trabajadores consumimos en este país. Nosotros no fugamos como otros. A ver, los que se quejan fugan. Sí, es un tema sin lugar a dudas que evidentemente es complejo. Al margen de esto, ¿qué mirada tenés de lo que tiene que ver con el gremialismo en la actualidad, digamos, ¿no? Uno ve, si bien ustedes pertenecen a un sector que tiene que ver con lo jerárquico, también los involucra, digamos, en función de la actitud ante un momento tan complejo como este, en donde las paritarias bueno, están sobre la mesa y los accionarios de los distintos gremios evidentemente no son lo mismo. ¿Vos creés que tendría que ser uniforme esto? ¿Tendría que ser una situación más intransigente, más contemplativa, más de diálogo? Mira, sin ninguna duda, los trabajadores tenemos que unirnos para poder lograr mejores condiciones de vida. En la década del 70, las discusiones salariales de este país transitaban en la CGT, no gremio por gremio. Y eso daba una fortaleza. Hoy no tenés una sola central obrera, tenés más, pero me parece que el punto distintivo de este último tiempo estuvo en el conflicto de los compañeros del neumático. Ahí se develó claramente que, por un lado, los empresarios no querían dar un aumento que podían dar, pero los trabajadores del neumático fueron conscientes de que tenían que darle elementos a la sociedad para que la sociedad estuviera a favor de su reclamo. Y ellos comunicaron, para que todo aquel que lo quiere escuchar, que cada cubierta, que en ese momento valía 60.000 pesos,
el costo laboral eran 1.000 pesos. Ujú. O sea, tranquilamente podían dar el aumento que finalmente dieron. Claro. O las cubiertas habían aumentado un 160% en el último año y las empresarias estaban ofreciendo un 38%. Ujú. Yo creo que ese es el camino que los sindicalistas tenemos que transitar para que la amplia mayoría de la sociedad, porque somos la primer minoría de la sociedad, no somos la primer mayoría, por lo menos los trabajadores registrados, le demos elemento a la sociedad para que comprenda cuando hay un conflicto, por qué es el conflicto y por qué nosotros planteamos lo que planteamos. Es un problema pedagógico, no solo de conflicto gremial. Nosotros estamos obligados a convencer al resto de la sociedad por qué pedimos lo que pedimos y por qué es justo. En este caso de impuesto a la ganancia, vamos a tener que hacer pedagogía, porque lo primero que nos van a decir es, ojalá yo pagara ganancia, y después cuando empezás a pagar ganancia te querés matar. Claro. Entonces, eso para mí es el momento que está viviendo el sindicalismo argentino. Necesitamos mucha unidad, pero también necesitamos claridad para explicarle al que no puede tener paritaria, que son muchos argentinos en este país, al que está por debajo de la línea de pobreza, que nuestro objetivo es subir en la escala salarial para que todo el resto de la sociedad también pueda subir. Ujú. Rubén, te agradezco mucho, la verdad es que ha sido muy claro y bueno, esperemos que esto, digamos, uno habría que se vaya priorizando a aquellos sectores que obviamente más necesitan en una situación de crisis, ¿no? Y obviamente los laburantes, los trabajadores son esa prioridad, al menos es lo que uno entiende. Te agradezco mucho, ¿eh? Los agradecidos somos nosotros por esta oportunidad de poder comunicarnos con los televidentes de este programa. Gracias. Rubén Ruiz, bueno, dirigente gremial del personal jerárquico de gas, hablando sobre otra problemática más, digamos, no es solo sueldo paritario, sino también impuesto a la ganancia que afecta a gran parte de los trabajadores argentinos. Tras la pausa, vamos al último bloque que tiene que ver con la salud.